dinámica grupal. En este caso es la sesión número 7. Y puse uno de mis temas preferidos de una de mis bandas preferidas, que es Coldplay, que está bien arriba, acá con este frío, que tengo el caloventor al ladito, como para empezar. Para ponerle onda a esta noche fría que estoy grabando la clase. Vamos a parar la musiquita. Dame un segundito. Me recopa. Bueno, la anterior sesión, la número 6, sí, claro, sí, esta es la 7, la 6, lo que estuvimos viendo es de cómo las personas que somos, ya dijimos, somos sujetos sociales, sujetos sujetados, que estamos condicionados por la sociedad en la que nos movemos, en la que nacemos, nos desarrollamos, ¿sí? Y que a su vez esa sociedad está determinada por ciertos factores, creencias, costumbres, tradiciones, y que van a condicionar también nuestra conducta y nuestra manera luego de insertarnos en grupos. También dijimos o también vimos que nosotros dentro de los grupos tenemos determinadas habilidades que vamos desarrollando, ¿sí? O estrategias que después nos sirven para operar en esos grupos. Bueno, hablamos de Pichon Rivière como principal referente de la psicología social, Sigmund Freud, y lo voy a citar porque casualmente en el encuentro de hoy vamos a hacer foco en los estudios nuevamente de Pichon Rivière y de Sigmund Freud. Pero antes vamos a desarrollarnos, la primera parte de nuestro encuentro, vamos a centrarnos en qué es un grupo. Atención, señoras y señores, vamos a comenzar. Yo voy a buscar mi fibra como para empezar. Ya vimos que desde el nacimiento pertenecemos a diferentes grupos y vamos a analizar, como dijimos, qué es un grupo y cómo intervenimos en los grupos. Y lo primero, que es un grupo. Y no vale que digamos que un grupo es un conjunto de personas. Sí, es como decir que una casa es un conjunto de ladrillos o que un bosque es un conjunto de árboles. No, un grupo es algo más. Sí, porque es verdad que está compuesto por personas, pero precisamente por esto las personas otorgan a cada grupo unas características particulares. Y por empezar a trabajar el concepto, vamos a buscar una definición más completa de grupo. ¿Sí? Desde la psicología social se define grupo como dos o más personas que interactúan entre sí. Dos o más personas, ¿siguen? ¿Se ve? Más personas que interactúan entre sí. Entre sí. Como vos, en la sesión anterior es muy importante retomar esta palabra, ahí se ve, de la interacción, ¿sí? En tanto y en cuanto nosotros vamos precisamente a interactuar dentro de los grupos, ¿sí? Y ese grupo, que es ese conjunto de personas que interactúan entre sí, van a estar regidos por, o comparten, mejor dicho, una serie de normas, metas comunes, ¿sí? Normas, objetivos, importantísimo, objetivos, metas, bueno, más o menos es sinónimo de objetivo, ¿sí? Que dirigen, eh, que se dirigen hacia esos objetivos en común y donde desempeñan roles, ¿sí? También podemos decir, ya lo vimos, ¿sí? Que desempeñan roles, ¿sí? Desempeñan roles y que establecen unas relaciones, vamos a decir también, afectivas. Au. Afectivas. ¿Se ve? Bien, muy bien. Entonces estamos desarrollando un poco el grupo, ¿sí? Metas, se desempeñan los roles y se establecen unas relaciones más o menos afectivas, ¿sí? Bien, para resaltar 5 características que nosotros vamos a tener. En primer lugar, tiene que darse una interacción recíproca
una interacción recíproca entre los diferentes miembros del grupo. Dijimos que estamos centrados en las 5 características que nosotros vamos a nombrar de los grupos. Primero, se tiene que establecer esa relación recíproca, ¿sí? O sea, que se comuniquen unos y otros. Segundo lugar, el grupo debe compartir unos objetivos, valores y actividades comunes. ¿Sí? ¿Se imaginan un grupo que no tenga objetivos? En tercer lugar, el grupo, para ser grupo, debe de tener una duración, o sea, una duración determinada, porque si no sería una mera reunión, ¿sí? Una reunión, sí, que hoy tenemos una reunión de algo y nos congregamos, pero no se llega a establecer lo que nosotros llamamos proceso grupal. ¿Me explico? Bien. O sea, tiene que haber ese sentimiento de pertenencia, de pertenencia, eh, de pertenencia grupal. 4, dijimos duración. 4, se tiene que tener una conciencia de grupo. Yo tengo mi machetingui. Una conciencia de grupo, ¿sí? Una conciencia de grupo que está determinada por el sentido de pertenencia, que ya lo vimos también anteriormente. Y por último, este grupo tiene que tener un reconocimiento de personas externas a eso. Tienen que reconocerte como miembro de un grupo, ¿sí? Entonces, son muchas las motivos por las razones que nosotros nos agrupamos en distintos grupos sociales, como la seguridad, porque nos sentimos más fuertes en grupo, o el estatus que nos otorga pertenecer a un determinado grupo. Además, tiene que ver con la autoestima. Voy a borrar ahora como para tener un poco más. Dijimos que entonces ese reconocimiento también te puede dar estatus, pertenecer a tal o cual grupo, ¿sí? Autoestima. Y ahora vamos a ver justamente qué es lo que te otorga ser parte de un grupo, ¿sí? Nosotros podemos percibir que ser parte de un grupo te otorga cierta seguridad, ¿sí? Y seguridad en distintos órdenes. Sí, puede ser una seguridad de orden social, una seguridad de orden económica, una seguridad de orden artística, o que tiene que ver con tu reputación de alguna manera, pertenecer a un grupo determinado, ¿sí? También, bueno, como decía, está relacionado con el estatus, ¿sí? También, bueno, ya lo dijimos, autoestima. Ojalá se vea, ¿sí? Poder. Vieron que se produce todo un entramado de sentidos, formar parte de un grupo. ¿Siguen? ¿Sí? Nosotros no, no hacemos nada solos, porque pertenecer a ciertos grupos siempre nos va a facilitar conseguir algunas metas y objetivos también, ¿sí? Ofreciéndonos alternativas de crecimiento, por lo general. Por eso nosotros, como de alguna manera, uno de ustedes, sí, vos, en algún momento yo ya se los dije, en algún momento de los encuentros, de las sesiones, que en algún momento cada uno de ustedes va a tener que coordinar grupos. Entonces, ¿cómo hacemos para conocer todo este entramado de sentido que, eh, que rige dentro de los grupos, ¿sí? Entonces, muy rápidamente vamos a pasar a lo que serían los tipos de grupos. Y esto, si está en el programa, obviamente lo van a encontrar como tipología de grupos, ¿sí? Entonces, serían, borrar todo, vamos a limpiar nuestro plano, ¿sí? Entonces, vamos a poner que serían los tipos de grupos.
¿cuáles serían esos tipos de grupos? O sea, ¿y cuántos tipos de grupos hay? Primero tenemos que determinar el criterio por el que nosotros los vamos a organizar. Podemos organizar los grupos por su estructura, o sea, cómo está constituido un grupo, según su identificación, vamos a hacer un poco más despacio, según su identificación, ajá, según el componente emocional que me ligue a un grupo, ¿sí? Si sienten algún ruido, es el caloventor. Porque recordemos que dentro de los grupos también se puede propiciar, pueden nacer relaciones afectivas, ¿sí? El componente emocional. Y también atendiendo a la estructura de grupos, o sea, nosotros podemos discernir entre dos tipos de estructura de los grupos. Son los formales y los informales, que ya de alguna manera también se los mencioné anteriormente. Son los formales tienen unos objetivos claros y vienen con una estructura bien definida. Por ejemplo, el grupo de clases ustedes forman un grupo formal y un grupo informal no tiene unas metas bien definidas, es más espontáneo, es menos rígido. Por ejemplo, grupo de amigos, ¿sí? Para salir los fines de semana. Yo dije el otro día que teníamos amistades para la joda, una cosa así, ¿sí? Y ahora, dependiendo de cómo nosotros nos podemos identificar, podemos ser de pertenencia, y esto es bien importante porque hay grupos a los que nosotros pertenecemos de manera más bien voluntaria, es decir, grupos a los que decidimos pertenecer, y hay grupos en los que en los que ya ese sentido de pertenencia se genera desde que nacemos. Por ejemplo, nuestra familia, que ya lo vimos también, ¿sí? Pertenecer, por eso es de pertenencia. O puede ser de referencia, ¿sí? Referencia. ¿Cuál sería el grupo de referencia? Por ejemplo, hay un grupo al que ustedes quieren pertenecer, entonces hacen un esfuerzo por pertenecer a ese grupo, ese sería un grupo de referencia, ¿vale? ¿Sí? ¿Está más o menos? ¿Sí? Y entonces, en el componente emocional, este grupo, vamos a bajarle un poco, ¿dónde está la pizarra? Vamos a poner acá. Si nos llevamos o tenemos en cuenta el componente emocional, podemos distinguir otros dos tipos de grupo, que sería el grupo primario, ¿sí? O sea, hay una relación estrecha, o puede ser secundaria. Y otra particularidad también es de que el primario se extiende en el tiempo. En el caso de nuestros grupos primarios podemos hablar de grupo primario como nuestra familia. Entonces, sí hay una, hay una relación de tiempo larga, extensa, muy larga y extensa. En cambio, en este grupo secundario también se pueden establecer un desarrollo emocional, unos lazos afectivos fuertes, pero siempre, al ser secundario, digamos, los tiempos son más cortos, ¿sí? Porque los grupos, bueno, con suerte duran toda la vida, pero en general, si los grupos, ya lo vamos a ver más adelante, si los grupos cumplen su objetivo, por lo general se disgregan, ¿sí? Entonces, hay también la otra manera de identificar un grupo tiene que ver con según su número de componentes, de integrantes, ¿sí? Entonces, acá a su vez vamos a hacer tres distinciones, porque hay grupos grandes que están compuestos de 40 personas, ¿sí?
Ahí está. Ahí está. Grandes, grupos medianos y pequeños. Entonces, ¿cuáles serían los números o los parámetros numéricos que nosotros tenemos en cuenta? Los grupos grandes, 40 o más personas. Los grupos medianos tenemos entre 15 y 25 personas, ¿sí? Sería el parámetro de grupos medianos. Y los pequeños van de 2 a... Sí, 2 a 15 personas. Así sería. Ese sería los parámetros, más o menos, ¿sí? Ahora, cada tipo de grupos tiene algunas características determinadas y es bueno que las sepamos identificar porque tiene que ver con las fases por las que pasa un grupo, ¿sí? Vamos a borrar acá y ahora vamos a poner el siguiente subtítulo. Ay. Fases de un grupete. ¿Sí? Y tenemos que tener en cuenta también, para tener en cuenta las características obviamente, ¿sí? Vamos a decir que un grupo tiene un ciclo vital que pasa por diferentes fases y vamos a considerar 6 fases por las que pasan en general los grupos. O sea, el ciclo vital que pasa, dijimos, por 6 fases. A saber, tenemos un primer momento en las que formamos parte del grupo, en la que sentimos inquietos porque queremos queremos integrar un grupo, ¿sí? Esta fase es de orientación, es la fase inicial, la fase de orientación. Recuerden tomar nota en sus bitácoras, por favor, ¿sí? Porque dijimos que en esta etapa lo que intentemos hacer es buscar orientación, e informarnos de cómo funciona el grupo. Ustedes recuerdan la primera vez que llegaron a alguna clase que les hice hacer les hice recordar, mejor dicho, creo que la sesión anterior. ¿Se acuerdan cuando ustedes van a una clase nueva y bueno, retraigamos esos recuerdos? ¿Cómo ustedes se sintieron en ese momento? Y luego, poco a poco, la comunicación se va haciendo más fluida y viene otra fase. ¿Por qué? Porque se establecen normas de convivencia, vamos a decir, ¿sí? Porque establecemos y en ese momento surgen conflictos, o sea, está la primera fase de orientación, la segunda fase, déjenme que ya me tildé, ya, dijimos que luego poco a poco la comunicación se va haciendo más fluida y se establecen unas normas. Y es algo habitual que en muchos grupos surjan conflictos luego y que si esos conflictos se superan esos conflictos que aparecieron en esta tercera etapa ya, surge esa nueva estructuración del grupo, ¿sí? De poder trabajar en grupo en favor de los objetivos, ¿sí? Esa es la etapa de estructuración. Luego, la quinta es la madurez. Si el grupo continúa, porque el grupo actúa de forma equilibrada y eficaz, ¿sí? Es la madurez. Y después, por último, si el grupo alcanza los objetivos, por los que sea objetivos, ¿ves? Por eso es tan importante los objetivos dentro de la vida grupal. Si el grupo alcanza esos objetivos, surge lo que se llama, lo que se denomina la consolidación grupal. La consolidación grupal, o bien si ya cumplió esos objetivos y ya no tiene sentido seguir ni para adelante con ese grupo, se produce la disolución, que pasa en muchísimos grupos, sí suele disolverse porque ya no tiene sentido su existencia. ¿Mm? Entonces, hasta aquí la primera parte de esta sesión número 7. Espero que les resulte interesante y bueno, voy a seguir trabajando. Ahora vamos a ver si puedo trabajar con la segunda parte con Pichon Rivière y Sigmund Freud porque viene un poco complejo, entonces necesito concentrarme mucho más.
Vamos a desarrollar ahora las características de un grupo según otro autor. Vamos a tomar la investigación de Ancieu. Como verán, son varios ya los autores que vamos arribando, que vamos interviniéndolos en clase, de alguna manera, ¿no? Entonces, él dice, lo escribí antes como para explicarlo más rápido también. Él dice que no solamente son personas unidas, el conjunto de personas, como ya lo habíamos visto antes, un conjunto complejo, dinámico, bueno, ahí están las características que él les adjudica a los grupos, serían que es un conjunto de personas y que de alguna manera cada uno de nosotros como integrantes de un grupo vamos a percibir a todos los demás desde nuestra individualidad para que pueda existir una relación de ida y vuelta. ¿Sí? Por eso puse acá el tema importantísimo también de la percepción. Además de nosotros cómo percibimos al mundo, dentro de la vida de un grupo, dentro de un proceso grupal, entra también en juego cómo nosotros percibimos a los demás y a su vez cómo los demás o qué percepción tienen los demás de nosotros. ¿Qué imagen tienen? Por eso es muy importante, vieron que hay un dicho, no sé, bueno, muy popular que tiene que ver con que la primera impresión es la que cuenta. Bueno, por ahí va la cosa. Entonces, también un grupo en su permanencia, en su vida, suele ser dinámico. ¿Por qué? Porque existen tanto y en cuanto a la acción grupal que cada uno de nosotros, sus miembros, propicia, ¿sí? Por eso la actividad de un grupo responde siempre a los intereses y valores de cada una de las personas que estamos implicados en el grupo, ¿sí? Por otro lado, también hay un factor o como característica del grupo, que son 6, según este autor, que en un grupo se produce intensidad de relaciones afectivas. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros da lugar a su vez a conformación de pequeños grupos según nuestra afinidad. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que por ahí cada uno de nosotros tiene ciertas cosas en común con otras personas y con otras, la verdad que no, digamos, no tenemos nada que ver con otras personas, pero sí con las con las personas que nosotros sí sentimos esa afinidad, es con quienes nos gusta relacionarnos y formar grupos. Es así. Y también hay otra característica de que dentro de un grupo se establece una relación, siempre existe solidaridad e interdependencia entre los integrantes, ¿sí? Tanto dentro del grupo como fuera de él. Por eso, cuando ustedes estén en clases, van a notar que es re lindo, porque, porque por ejemplo, yo damos un trabajo, no solamente yo, sino todos los demás profes, damos un trabajo y van a ver que el grupo, mientras el grupo número uno, me estoy calentando, mientras el grupo número uno va a mostrar su trabajo, el número 2, por ahí cuando ya estén más avanzados en cuestiones técnicas, les pone la luz, o un integrante de otro grupo va con el sonido, o sea, se establecen esos lazos que son solidarios. Y recuerdan el corto que yo les mostré la sesión anterior, esto de la colaboración, porque necesariamente para que se desarrolle esta característica de solidaridad y de interdependencia entre los grupos, necesariamente tenemos que desarrollar nuestro espíritu colaborativo, ¿sí? Vamos acá con respecto a esta característica, dice los roles definidos, tomen nota por favor en su bitácora, y que siempre, como ya lo vimos también, incluso vimos la tipología de los roles, siempre los roles son definidos y bien diferenciados dentro de los integrantes de un grupo, ¿sí? Y por otro lado, esta parte es re linda también, porque desde el nacimiento y formación de un grupo hasta su consolidación, digamos, hasta que termina también la vida del grupo, ese grupo posee, o los grupos por lo general, poseen códigos y lenguaje muy particular y peculiar, ¿sí? Así como sus propias normas y creencias, o sea, se establece algo así como un acuerdo. A veces están los acuerdos bien claros y son explícitos, y a veces esas normas o acuerdos son implícitos o tácitos, también se le dice, ¿sí? Acuerdos tácitos que
se van configurando a medida que el grupo entra en acción. Y acá vamos a seguir entonces, me dan un segundito a que borro la pizarra y corto, así no perdemos segundos. Bueno, acá siguiendo con Pichón Rivière y me tomé para no perder tiempo como les dije, entonces vamos a tomar elementos de la interacción, espero que me estén escuchando, interacción o acción recíproca de esos efectos y fuerzas eh, que resultan dentro de un grupo, ¿sí? Vamos a tomar un esquema ideado por Pichón Rivière que se llama cono invertido, ¿sí? Enrique Pichón Rivière. Tomen nota en sus bitácoras. Eh, él llega a elaborar este esquema gracias a influencias de otros estudiosos provenientes del psicoanálisis, ¿sí? Que bueno, ahí en el texto que yo les escribí de la sesión de la clase van a encontrarlos. Pero hoy, como les dije, nos vamos a centrar en los estudios de Sigmund Freud y del mismo Pichón Rivière, que acá atrás ya estamos hablando del cono invertido. Y que esos estudios también pusieron el foco de atención en cómo se operaba dentro de un grupo de acuerdo a los roles que iban apareciendo, ¿sí? Entonces, todos esos estudios preliminares de otros psicólogos, de otros psicoanalistas, porque bueno, estamos hablando de la corriente del psicoanálisis en sí, están todos los avances y todos los estudios de Pichón Rivière, están influenciados o regidos también, o él toma toda la investigación que proviene del psicoanálisis, ¿no? Y acá hay algo re bonito que a mí me encanta, que es como el autor, como Pichón Rivière, él dice que todo grupo tiene como meta aprender a pensar. Aprender a pensar entre todos, juntos, ¿sí? Porque en tanto y en cuanto el grupo es un constructo social, es una construcción social, ¿sí? Y que tanto el pensamiento como el conocimiento son producciones sociales, así como dijimos anteriormente respecto a la cultura. ¿Se acuerdan cuando vimos también de que la cultura y la comunicación siempre iban de la mano, que no pueden estar desvinculadas unas de las otras, ¿sí? Y de cómo esas producciones grupales se llevan dentro de ese ámbito grupal y para que se den eh, necesariamente necesariamente necesitamos, sí, necesitamos de los otros, ya lo dijimos también, estamos siendo recurrente con estos conceptos, pero me parece súper necesario traerlos porque de esa manera vamos a conocer o vamos a eh, entender, mejor dicho, cómo se relaciona el concepto de cómo invertido de Pichon Rivière. Se me está trabando la lengua con todo el momento, ¿sí? Entonces, voy a leer acerca de lo que dice Pichon Rivière, lo voy a citar. Eh, este aprender a pensar, el autor lo define como todo conjunto restringido de personas que ligadas por constantes de tiempo y espacio, articuladas por su mutua representación interna, que también ya lo vimos, se propone de forma explícita e implícita una tarea que constituye su finalidad, interactuando, otra vez esa palabra, a través de complejos mecanismos de asunción y adjudicación de roles. Es una cita de Pichon Rivière de su libro El proceso grupal del año 1982. Entonces, esa definición es muy ilustrativa acerca de el proceso grupal, de que de hecho es un proceso dialéctico de retroalimentación constante, de ida y vuelta, de feedback, porque en tanto y en cuanto yo como integrante de tu grupo, vos podés aprender de mí y a su vez yo puedo aprender de vos y en ese intercambio se produce esa llamada interacción que ya vimos también, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir del cono invertido? El cono invertido, como dijimos, es un esquema. Ay, el cono invertido es un esquema, ¿sí? Que Pichon Rivière de alguna manera lo usa como un recurso visual que funciona algo así, vamos a decir, como una escala evaluativa, una escala de evaluación y que podemos nosotros analizar
todos los fenómenos y procesos grupales, que analiza y procesos grupales, ¿sí? Me llevo mejor con esta pizarra que con con la digital. Bueno, entonces, decíamos que es un esquema, es una representación gráfica de cómo nosotros podemos evaluar todas esas variables y fenómenos dentro de un grupo, ¿sí? Entonces, esas variables se van manifestando en un grupo humano y ese gráfico de alguna manera va a mostrar los avances, ¿sí? Dentro de estos procesos podemos hacer la distinción entre avances o retrocesos. Ajá. Bueno, entonces en esa dinámica vuelvo a repetir. Es un esquema, el cono invertido es una estructura, es un esquema, también es una representación gráfica de cómo nosotros vamos a evaluar, a partir de una observación, vamos a observar fenómenos y procesos grupales con estas variables, ¿sí? De avances o retrocesos y por medio de indicadores, es decir, el grupo se comunica de manera asertiva. Esos serían como indicadores, ¿no? El grupo manifiesta confianza eh, permanente. El grupo establece rasgos de identidad con tal identificación de no sé qué, no sé cuánto. El grupo puede comunicar sensaciones y sentimientos. ¿Se entiende? Entonces, de alguna manera son indicadores que me va a mostrar avances o retrocesos. Ahora, hay una dicotomía porque por un lado está lo que se puede ver, lo explícito, y por otro lado lo implícito, o sea, lo que no se ve pero sí se percibe. Y se sabe que está, se sabe de su existencia, ¿no? Por lo menos los coordinadores sí podemos olfatear al grupo. Yo siempre digo que le tomo la temperatura para que el cable se me enredó. Quisiera unos inalámbricos urgentes. Bueno, decía que el grupo, que le tomo la temperatura al grupo y se va observando. Desde mi lugar de coordinadora voy observando en qué momento del grupo se encuentra el mismo y qué es lo que, ¿se acuerdan que estábamos hablando de qué características va apareciendo, ¿sí? Y qué es lo que se va afianzando, qué se va debilitando dentro de un grupo. Entonces decimos que estos gráficos representan los avances o retrocesos, ¿sí? Logros de tarea, la superación de dificultades, ¿sí? O qué más va apareciendo. Y hay una palabra o una denominación que él toma de la matemática, que son los vectores, que ya también lo vamos a ver, y que esos vectores también se llaman, hay varios vectores y que uno, por ejemplo, es el vector de afiliación, ¿sí? Ya lo vamos a ver más detenidamente. Afiliación o pertenencia. ¿Vieron cuando dicen, bueno, me voy a afiliar al gremio del CEDEMS o de tal o cual? ¿Sí? Eso sería o pertenencia. Yo también lo que hice es introducir precisamente estos conceptos o estas características del grupo o los momentos del grupo, ¿sí? Que sería afiliación o pertenencia, uno de los vectores, perdón. Esto es importante. Tiki. Bueno, palabra vector es súper importante, como les dije, proviene de la matemática. Pichon Rivière toma ese concepto de la matemática, del campo de las matemáticas, ¿sí? O de la física. Bueno, por ahí. Bueno, esta afiliación o pertenencia, otro vector sería la comunicación, como les dije, qué indicador, qué es lo que me indica. Comunica. Y se acuerdan que en algún momento también les hablé de la comunicación asertiva, la comunicación efectiva. Bien, va por ahí. Cooperación, solidaridad, ¿sí? Esto ya lo hablamos también. Aprendizaje. mm, Aprendizaje. Pertinencia.
pertinencia y tele. Tele, ¿sí? Con acento en la E. Como les dije ya, la palabra vector él la toma del campo de las matemáticas, ¿sí? Y que en algún momento ese grupo vamos a, digamos, esos indicadores nos van a mostrar si el grupo funciona y de qué manera está funcionando, ¿sí? Porque hay funcionamientos que son muy diferentes unos de los otros y en cada uno de sus grupos ustedes lo van a aprender a detectar o lo van a poder discernir, se van a poder dar cuenta de de qué cuestiones o qué vectores están funcionando dentro del grupo y de qué forma, ¿sí? ¿Me explico? Entonces, vamos a pasar ahora, yo voy a borrar, ¿sí? Como para poder explicarles cuál sería la gráfica de este ya famoso cono invertido de Pichon Rivier. Me dan un segundinho que seguimos con esta representación gráfica de cono invertido y aquí en sus inicios se representó de la siguiente manera, ¿sí? Con un triángulo y lo implícito estaba ubicado hacia arriba y lo explícito en la base. Como verán, ¿sí? Que está formando por líneas y en su base estaría representado lo explícito y lo implícito hacia arriba, ¿sí? Y con esto quería decir que lo explícito abarca más porque siempre hay más elementos que se pueden observar. Comprobar mi micrófono, dice, ay no, por favor, lo técnico. Bueno, ahora, lo explícito, ¿qué es lo explícito? Todos los fenómenos que nosotros podemos observar a priori dentro de la interacción grupal y en su sentido más amplio de acuerdo a la observación y, y la voz de cada uno de los miembros, o sea, lo que se escucha, los ruidos que se producen dentro del grupo, eh, quiénes se hicieron presentes, o sea, quién vino a la clase y quién no, o sea, es el plano más evidente de un grupo, ¿sí? Es todo lo explícito, todo lo que se puede ver y observar de manera fácil. Eso sería todo lo explícito. Y esos fenómenos serían también que los pueden verbalizar sus miembros, que serían los deseos, la conducta eh, y todo lo que tiene que ver con el plano más interno también, ¿sí? Recuerden que nosotros ya vimos eso en alguna sesión cuando hablamos de el análisis del yo, del ello, el super yo que hizo Sigmund Freud, ¿sí? Ahora, pero vamos a pasar a lo que sería la espiral dialéctica para entender cómo funcionan los vectores de esta espiral, ¿sí? Esa espiral dialéctica indica que hay una mutua retroalimentación, perdón, y que siempre está latente dentro de un grupo, como de alguna manera lo explícito se hace implícito y lo implícito explícito, algo así. Por eso es que Pichon Rivier lo da vuelta, porque esta acepción, si no entendí mal, viene de los estudios de Sigmund Freud, ¿sí? No sé cómo anda el micrófono, sí, ojalá que sí. Ojalá que se grabe bien, porque no pienso grabar de nuevo, ya es muy tarde. Bueno, entonces de alguna manera lo manifiesto es lo explícito como dijimos, ¿no? Vamos avanzando. Ay, ¿por qué me manda el cartelito de que compruebe el micrófono? Ya está. Entonces, vamos a tomar los estudios nuevamente de Sigmund Freud. Recordemos que Pichon Riviere los toma. Entonces, dentro de la estructura o la ilustración analítica que ustedes lo tienen en la clase escrita, en la sesión escrita, es que de alguna manera Sigmund Freud eh, lo grafica con un iceberg. O sea, tengan la imagen de un iceberg, ¿sí? En lo que Sigmund Freud grafica lo que sería el consciente, el preconsciente y el inconsciente, es decir, el yo, el consciente, el ello, el preconsciente y el inconsciente, el super yo, ¿sí?
y lo grafica con el dibujo de un iceberg. Freud lo que decía, están llorando los gatitos de la vecina y me desconcentra bastante. Bueno, lo que decía es que todo lo que sobresale, es decir, la punta del iceberg que se ve a simple vista, es una representación de de nuestro consciente, ¿sí? Por un lado, hay consciente, digamos, consciente individual, ¿sí? Que pertenece a mi interior, digamos, a mi psiquis. Y por otro lado, está el consciente colectivo, ¿sí? Eso entre paréntesis que justo me acordé. Bueno, entonces, hay un corte transversal, es decir, el agua, o sea, imagínense la figura del iceberg, ¿sí? Acá, acá hay plano, sí. Entonces, tenemos el iceberg, ¿sí? Y que en todo su interior viene así en las profundidades del mar Mediterráneo. Bueno, este es el agua. Todo esto, o sea, la punta del iceberg que está en la superficie, la que se ve, sería el consciente. Tengo que comprar fibra, ¿sí? El preconsciente estaría ubicado acá, el preconsciente estaría ubicado acá y el inconsciente en las profundidades de nuestra mente. Y el inconsciente en las profundidades, ¿sí? Y que en esta gráfica lo representamos de esta manera. Aquí estaría el yo, aquí estaría el super yo y aquí estaría el ello. El ello, obviamente, que está relacionado con el inconsciente. El super yo con el preconsciente y el yo está relacionado con el consciente. ¿Se entiende? ¿Sí? Esta es una representación gráfica que realiza Freud también, o sea, hace la analogía con un iceberg. Espero que quede claro, ¿sí? De cómo se manifiesta, o sea, lo observable es lo consciente, lo más o menos observable que tiene que ver con el preconsciente, que sería el yo, y el inconsciente con el ello. ¿Sí se entiende? Espero explicarme. Bueno, entonces, debajo del agua, dice Freud, podemos observar que es mucho más grande el iceberg. O sea, con esto, Sigmund Freud quiere, y ya dije en algún momento que no es alguien que respete tanto, ¿no? Pero esto me parece que no hay, bueno, sí, Lacan y otros estudiosos también. Me voy por las ramas. Bueno, la cuestión es que de alguna manera él representa que hay mucho más de nosotros mismos, de lo que no sabemos de nosotros mismos, que lo que sabemos de nosotros mismos. O sea, toda esta puntita del iceberg sería la información más tangible, o sea, lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. Y todo lo que está hacia abajo del agua, sumergido en la parte de nuestro inconsciente, es lo que no sabemos de nosotros. ¿Sí? Entonces acá también tenemos una representación de lo explícito y lo implícito, ¿sí? Como para que después lo podamos relacionar con los vectores, o sea, con el cono invertido. De Freud, que también establece lo explícito y lo implícito, o sea, qué cosas se ven a priori fácilmente y en la superficie y qué cosas están más emergidas, más hundidas, casi digo. Sí, más escondidas dentro de nuestro inconsciente. Entonces, Pichon Rivière, ¿qué hace? Lo que hace Pichon Rivière es invertir el cono, ¿sí? Y representa de la misma manera que hizo Sigmund Freud, él lo invierte y representa de esta manera. O sea, Pichon Rivière lo que hace es dar vuelta este gráfico propuesto por Freud, ¿sí? Y convierte que queda así. Lo explícito queda arriba, queda en lo evidente, en el plano más evidente, más observable, a fácil vista, fácil mirada. Y
lo implícito queda abajo. ¿Por qué? Porque él lo relaciona que dentro de un grupo lo implícito es algo a lo que cuesta acceder, o sea, nosotros como coordinadores o como, sí, como coordinadores de grupo, tenemos incluso ustedes como integrantes de los grupos, esto quisiera que si los dinámicos de segundo año están mirando, que empiezan a palpar con más atención o empiecen a observar con más atención cómo se va manifestando esta información. O sea, nosotros contamos, a partir de la observación, contamos con cierta información que está en el plano de lo explícito dentro de los grupos, pero esa información que está en el plano de lo implícito resulta más difícil acceder, ¿sí? No se accede por tan fácilmente mediante la observación. O sea, hay que hacer un estudio más detallado. Cable. Bueno, entonces, vamos ahora a ubicar a los vectores, que ya los señalamos hace un ratito antes de borrar lo anterior, ¿sí? Dentro de un cono invertido. Como verán, parece un cucurucho. Parece un cucurucho, ¿sí? Esta es la representación que propone, obviamente, Pichon Rivière, como lo dijimos. Entonces, él grafica este cono invertido y le incorpora otro elemento que es la espiral dialéctica, que es esta que está acá, ¿sí? Y el cable no me deja ir más allá, pero quiero explicarles algo. Esta espiral nosotros vamos a explicar, a ver, ¿cómo les digo? ¿Cómo es el trayecto que hace lo implícito? O sea, el trayecto que hace lo implícito, lo vamos a marcar con otro color, ¿sí? Le vamos a poner onda. Entonces, miren, el trayecto que hace lo implícito, este sería el movimiento, la dinámica, ¿sí? Este trayecto que me lleva de lo implícito, acá está escrita la palabra implícito, que no la llegan a leer porque ya no se fue para muy abajo, ¿sí? ¿Qué hace que se convierta en explícito? Toda esa data, ¿sí? Toda esa información. ¿Por qué? Porque Pichon Rivière afirma que si la vida de un grupo va de lo implícito a lo explícito, ese grupo determinado va a tener una vida grupal bastante sana, ¿sí? Algo que pasa cuando un obstáculo, por ejemplo, o un conflicto puntual no se resuelve, eh, eso va a dificultar el proceso de aprendizaje y ahí tomamos algo que ya les dije que me encanta, que es que ese postulado que dice que los grupos están hechos para aprender a pensar, ¿sí? Entonces dijimos que sin, además, o sea, ese proceso, si no se puede resolver un conflicto, se traba, se obstaculiza esa posibilidad de crecimiento y de que se tenga una vida grupal sana, ¿sí? Por otro lado, los vectores, acá están los vectores del cono, de este cucurucho, eh, siempre estos vectores van a evolucionar y se van a afianzar, ¿sí? Se van a afianzar. ¿De qué manera? Estos vectores siempre van a encontrar una forma de crecer y desarrollarse. ¿Cuáles son los vectores? Lo vamos a volver a nombrar, ¿sí? La afiliación o pertenencia, ya lo dijimos, la comunicación fundamental, ¿sí? El proceso comunicativo fundamental en la vida grupal, ¿sí? Como vector también tenemos el aprendizaje, aprender a pensar, aprender a hacer dentro de la vida grupal, ¿sí? Tenemos el TLE y la pertinencia y la cooperación, ¿sí? Entonces, dentro de, si estos vectores se pueden llegar a retroalimentar, se deviene o se desarrolla la dinámica grupal, ¿sí? Buenísimo. Entonces, con esta analogía, eh,
no solamente se toma el tema del cono invertido, o sea, no solamente hace este movimiento, sino que ya dijimos que le incorpora esta dinámica del espiral. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces, volviendo a la analogía de Pichon Rivière que usa esta noción del cono invertido, él dice que podemos relacionar, y me encanta esta analogía, que se la puede relacionar con un trompo. ¿Por qué? Porque lo que sucede con este hermoso trompo es que que sucede lo mismo que con un grupo. Imaginen que el grupo es un trompo. Que cuando este preciosísimo trompo que me lo regaló un amigo muy querido de México, Campanita de México. Bueno, que si este trompo bello y hermoso está en movimiento, ¿sí? No se cae. Y entonces, eh, al no caerse y al estar más, cuanto más este, estas relaciones entre los vectores y este crecimiento entre los vectores sea dialéctico, es decir, de ida y vuelta, es decir, que la cooperación refuerza al sentido de pertenencia, sí, del sentido de pertenencia, y que a su vez el aprendizaje se refuerza por medio de la cooperación, y que a su vez la comunicación se refuerza por medio del aprendizaje, y así van y vuelven todos esos conocimientos, todos esos aprendizajes que va adquiriendo el grupo en ese aprender a hacer. Si el grupo está en constante movimiento, eh, más estabilidad y más en su eje va a estar ese grupo determinado. ¿Sí? Entonces, también se muestra la inestabilidad grupal, obviamente, porque los logros de un grupo no son eternos ni tampoco estáticos. Es decir, que si el grupo llega, como lo dijimos hace rato, ¿sí? Si llega una meta o un objetivo determinado, eh, y si no prende la necesidad de seguir estando juntos, el grupo termina o se disgrega, ¿sí? Volviendo a retomar los estudios de Pichon Rivière, la noción, la técnica del grupo operativo, precisamente lo que hace es eso, ¿sí? Entonces, acá, si tomamos el cono invertido, vamos a borrar esto en un segundito y ya vamos terminando, ¿sí? Para hacer un poco de lugar. Ahora, si nosotros vamos a tomar el cono invertido y vamos a hacer unas líneas virtuales extendidas, taca, 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 y hacemos unas líneas virtuales extendidas, así como lo hicimos con la analogía, ¡ay! Que no se caiga el trompo. Así como lo hicimos con la analogía del trompo, vamos a tomar que si nosotros seguimos estas líneas virtuales, no, lo voy a cortar más acá porque no me entra la base, sino, no, más acá porque no me entra la base. Ahí está, ahí me entra la base, ¿sí? Me fui muy grande. Bueno, entonces vamos a ver y vamos a relacionar esta imagen, ¿sí? Vamos a relacionar esa imagen con un reloj de arena. Y esto nos va a traer la noción necesariamente de un proceso grupal, ¿sí? Y no solo en cuanto a proceso, sino al ser un reloj de arena, nos va a remitir a la noción de tiempo, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando dijimos que un grupo de personas se congrega en un tiempo y un espacio determinado? Bueno, esta noción de tiempo también es relacionada a que el grupo desarrolla su vida y su historia. No dejo de pensar en historia grupal. ¿Se entiende? Esta noción de tiempo, esta analogía de reloj de tiempo que me remite a la noción de tiempo, que está muy relacionada, muy bien relacionada a lo que tiene que ver con la vida y la historia de un grupo. O sea, cómo un grupo va escribiendo la vida de su historia, ¿sí?
No, al revés, la historia de su vida grupal, ¿sí? Y cómo ustedes en su proceso grupal, que lo van a tener cuando retornemos a los salones de la escuela, necesariamente vamos a aprender a conocernos, a escucharnos, a interactuar entre nosotros, retomando de nuevo esa palabra tan, pónganle luces de neón, a interactuar, ¿sí? Y a construirse como grupo. Entonces, hay a mí una regla, así como no es un tip, sí una regla, una máxima, sí, que me gusta usar cuando se conforma un grupo para aliviar tensiones y para entrar en calor y que ese grupo empiece a funcionar por medio de la acción, que la acción es un motor en sí mismo para que pueda funcionar un grupo, es la regla de las 4C y voy a borrar, ¿sí? Me dan un segundo que pongo pausita para borrar la pizarra. Listo, ya borré la pizarringui y tenemos que les decía que a mí me gusta mucho esta regla, que es la regla de las 4C. ¿Qué implica? ¿Sí? Y vamos a tomar los términos de explícito e implícito en el cono invertido que propone Pichon Rivière, ¿sí? Y que de alguna manera vamos a explicitar o vamos a hacer evidente todo lo que necesita un grupo. Primero, la primer C tiene que ver con conocerse. Es una primera instancia, ¿sí? Luego, para establecer un mínimo, segunda C, de comunicación y que a su vez esa comunicación, vamos a través de esa comunicación, ¿sí? Se va a generar un clima de confianza. ¿Sí? Entonces tenemos un primer momento, segundo momento, lo podemos relacionar con los momentos que vimos hace un momento también, ¿sí? La regla de las 4C entonces, conocerse, comunicación, y clima y confianza. ¿Sí? Para conocerse es necesario comunicarse y a su vez si esa comunicación resulta efectiva y es viable y es fluida y se produce ese acercamiento, ese choque de mundos, eh, se produce un clima de confianza y sí, un clima de confianza. Ahora, el tema del clima y el tema de la confianza me gusta también porque que se dan o que se propician en mi cátedra por medio de las dinámicas grupales, de los juegos, las actividades lúdicas que vamos proponiendo. ¿Sí? Entonces, para concluir, todo proceso grupal siempre es una construcción que se construye en determinado tiempo. Reloj de arena, ¿recuerdan? ¿Sí? Y que se produce por medio de la interacción, la palabra estrella, ¿sí? Y la participación. A través de esa participación el grupo se va conociendo, se va reconociendo a partir de cómo trabaja cada uno. Y ya para cerrar, me gustaría cerrar con esta frasecita. Hoy no les traje ningún video ni nada, pero bueno, la idea es que a medida que vayan pasando las sesiones les voy a ir proponiendo trabalenguas o alguna que otra actividad, pero sí me parece fundamental aprovechar esta instancia de virtualidad como para cargar las tintas en lo que tiene que ver con la teoría, que bien nos viene leer mucho. Bien, me gustaría cerrar con esta frase que dice: los grupos no son estructuras transparentes, sino particularmente opacas. Enrique Pichon Rivière. Y ahora hagamos que nuestros grupos funcionen en movimiento, le demos movimiento y le demos acción como si fuera este bello trompo. A ver, me dejen que quiero poner musiquita. Necesito un técnico. Por favor, necesito un técnico. Si es varón, mejor. Hagamos que nuestros grupos crezcan, que entren en movimiento. Nos vemos la próxima. Lean. No escucho en estéreo. Adiós.
Campanita, un beso enorme. No puedo cortar. Voy a hacer el DJ. Los amo, Coldplay. Adiós.